En este nuevo episodio del podcast Impulsamos tu Clínica vamos a ver cómo se estructura el mercado de las clínicas sanitarias y los desafíos de la compra y venta de esas clínicas. El emprendedor muchas veces empieza con una pequeña pyme y no es consciente de que tiene una pyme. Y resulta que se ponen a hacer números cuando ya han contratado el local, cuando ya tienen que contratar a la gente, y resulta que el negocio puede ser hasta inviable. Es decir, si yo voy a comprar un negocio, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Pues yo estoy dispuesto a pagar en función del beneficio que espero recibir de ese negocio. Y sobre todo, una duda que yo creo que muchas veces surge: ¿cuándo es el mejor momento para vender? Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. Este episodio está patrocinado por Encuentra tu Clínica, la plataforma de referencia en traspasos de clínicas sanitarias. Hola a todos, en este nuevo episodio del podcast Impulsamos tu Clínica vamos a ver cómo se estructura el mercado de las clínicas sanitarias y los desafíos de la compra y venta de esas clínicas. Está con nosotros Juan. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es importantísimo, que es la compra y la venta de clínicas dentales, donde el emprendedor, el odontólogo emprendedor, va a adquirir muchos conceptos y mucho conocimiento sobre este punto. Y por eso nos acompaña Javier González. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Lucía, encantado de acompañaros. Javier es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE, tiene más de 40 años de experiencia profesional, ha ocupado puestos como director financiero o gerente de empresas como Procter & Gamble, Banco Progreso, Banesto, Grupo Prisa. Desde hace 23 años es socio fundador de 1+2, un despacho especializado en ayudar a propietarios de pymes, muchas de ellas del sector de la salud, en la mejora de la gestión de sus empresas. Además, es profesor de escuelas de negocios y consejero de firmas de inversión. Me decías que resumiera tu trayectoria profesional. Creo que no lo he conseguido, porque madre mía, menudo currículum. Es cuestión de edad. Es cuestión de edad. No sé si quieres añadir algo más o está todo dicho. No, estaba prácticamente todo dicho. Sería tremendo contarlo todo. Pues vamos a centrarnos entonces en 1+2. ¿Cómo ayuda a los profesionales de la salud? 1+2 es un despacho de profesionales, somos cerca de 50 profesionales ya con experiencia, que hemos trabajado, como dice mi currículum, en empresas grandes, hemos aprendido durante un tiempo cómo se gestionan las empresas y llevamos también bastante tiempo acompañando a emprendedores de diversos sectores, y lo que tratamos de hacerle es ayudarles en una decisión que es fundamental para ellos, porque cuando un profesional de la salud decide montar su propia clínica es una decisión para toda la vida, y que la tome con la ayuda necesaria para que sea una decisión bien tomada y para que tenga futuro la clínica que está poniendo en marcha. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a los emprendedores y tratar de ayudar a que se conviertan en empresarios, que es un concepto un poquito diferente. ¿Qué importancia tiene ese acompañamiento, Juan, a los emprendedores? Es importante porque el emprendedor muchas veces empieza con una pequeña pyme y no es consciente de que tiene una pyme. Le hacen falta muchos conocimientos, mucho saber llevar una empresa, porque tiene empleados, tiene riesgos de inversión, y le hace falta alguien que realmente le asesore y le acompañe en ese viaje. Hemos oído hablar, Javier, de Encuentra tu Clínica, de vuestra colaboración con esta compañía. ¿Cómo colaboráis? Pues mira, nosotros hemos conocido el proyecto de Encuentra tu Clínica y encaja mucho en lo que hacemos como despacho, porque lo que ayudamos es a gente que tiene ideas, que quiere emprender. Le ayudamos a estructurar el negocio y a hacerlo de una manera ordenada. Por ejemplo, el primer paso que recomendamos a todo emprendedor es que se dedique un tiempo a pensar y a planificar cómo quiere hacer su negocio. Conocemos muchísimos ejemplos de emprendedores que han montado un negocio y han montado un negocio porque ellos pensaban que tenía sentido. ¿Cuántos amigos no han montado un bar porque otro amigo tenía un bar y creía que eso era negocio y nunca han hecho unos números? Y resulta que se ponen a hacer números cuando ya han contratado el local, cuando ya tienen que contratar a la gente, y resulta que el negocio puede ser hasta inviable. Entonces, lo que recomendamos a la gente y lo que hacemos desde 1+2 es ayudar a los emprendedores a planificar
y a tomar la decisión de montar una clínica no es una decisión baladí, sino que es una decisión muy importante en sus carreras profesionales. Vamos a entrar ya de lleno en esas claves. Lo más importante es que todo el que lo escuche entienda la importancia de esos traspasos de las clínicas sanitarias y cómo valorar el negocio. Vamos a empezar, si te parece, Javier, contándole a la gente cómo se encuentra el mercado de las clínicas sanitarias hoy en día en España. En términos generales, toda la compraventa de negocios de tamaño mediano y pequeño no hay un mercado estructurado. Lo que está muy bien estructurado en España es la compraventa de grandes compañías. Ahí hay muchísimas firmas que ayudan y muchísimas firmas que pueden echar una mano en un proceso de compraventa. Pero no hay una plataforma, y Encuentra tu Clínica quiere cubrir ese hueco, donde se hagan transacciones de compra y de venta de negocios, digamos, de menor tamaño. Y hay que adaptar. La metodología que existe en la compraventa es una metodología complicada, pero hay que adaptarla al tamaño de estos negocios o de estas organizaciones. Entonces, no hay un negocio estructurado en este momento y yo creo que con Encuentra tu Clínica lo va a haber. ¿Coincides con él, Juan? Sí. Aparte, el mercado de las clínicas dentales es un mercado muy atomizado, pequeño. Es un mercado de negocios muy pequeños, donde el concepto valor yo creo que no ha calado. La gente que quiere vender no sabe realmente qué es lo que vale su clínica porque no tiene una metodología para valorarla, y el que quiere comprar pues se encuentra también un poco perdido del sobreprecio o del menosprecio que pueden dar los demás. No hay una buena metodología, o por lo menos la gente no conoce esa metodología de valoración. ¿Y cuál diríais que es el principal problema al que se enfrentan tanto compradores como vendedores de clínicas sanitarias? Yo creo que el principal problema es encontrar la otra parte. Encontrar el comprador cuando quieres vender y encontrar el vendedor que quiera vender. Ese es el principal problema. El segundo problema es que hay que utilizar una serie de instrumentos y de metodologías de valoración que normalmente no son de conocimiento general. Entonces, para calcular lo que vale un negocio, pues hay que utilizar una serie de instrumentos financieros, una serie de métodos de valoración. Y eso es un tema profesionalizado. Hablabas de calcular cuánto vale un negocio. Precisamente, ¿cómo se realiza esa valoración de un negocio sanitario? Vamos a ver, en este tipo de cosas yo recomiendo siempre utilizar el sentido común. Es decir, si yo voy a comprar un negocio, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Pues yo estoy dispuesto a pagar en función del beneficio que espero recibir de ese negocio. Porque si yo quiero invertir una cantidad y voy a recibir un beneficio pequeño, para eso coloco mi dinero en un banco que a lo mejor me dan más. Es evidente que cuando yo compro un negocio aspiro a tener una rentabilidad superior a la que me dan en un banco, porque en un banco teóricamente no estoy teniendo riesgo. Eso es lo que se llama la prima de riesgo. La prima de riesgo es que cuanto más me arriesgo, más debo ganar, más rentabilidad debo tener, porque si no, no funciona la economía. Entonces, es absolutamente fundamental el beneficio esperado. Pero hay dos maneras de evaluar el beneficio de un negocio. Yo puedo evaluar en función del beneficio que ha tenido los últimos años este negocio, o puedo estimar que con determinados cambios voy a mejorar la rentabilidad del negocio. Y hay un método que se llama el descuento de flujos de caja, que suena muy pomposo, que es relativamente sencillo, pero que hay que haberlo estudiado para saber aplicarlo. Explícalo. Pues el descuento de flujos de caja es que las matemáticas financieras nos han enseñado a todos los que hemos estudiado esto que un euro hoy no es lo mismo que un euro dentro de un año. Un euro hoy vale más que dentro de un año. Yo suelo decir, para explicarlo en mis clases, que doy clase en la universidad, que pájaro en mano. ¿Para qué vamos a utilizar otra cosa que no sea el refranero español? ¿No? Entonces yo prefiero cobrar un euro hoy que cobrarlo dentro de un año. ¿Por qué? Porque con ese euro puedo rentabilizarlo, puedo invertirlo y ganar algo de dinero. Entonces, en matemáticas financieras, a diferencia de lo que estudiamos todos en el colegio, 2 más 2 casi nunca son 4. En matemáticas financieras, 2 más 2 pueden ser 5. ¿Por qué? Porque estoy cobrando el dinero antes de cuando tengo que devolverlo. Y esas son las matemáticas financieras, que no es difícil de entender, pero que hay que dedicarle un tiempo.
Y en eso hay profesionales, empresarios, gente buenísima en el mundo de la salud, que lo que tiene es una vocación tremenda por el servicio en el mundo de la salud, pero que no se ha formado en gestión empresarial. Y ahí entramos los pobres, que nos daba, pues que a mí me daba miedo la sangre, yo me desmayaba con la sangre, no me puedo hacer médico, pues me hice asesor de empresas. Y ahí tenemos nuestro papel. Que, por cierto, mucha gente dice, no voy a utilizar un asesor porque me va a encarecer la operación, me va a costar más montar la clínica. Si la clínica da más rendimiento, no hay nada que no sea rentable, pero es que además cuando utilizas un asesor como Encuentra tu Clínica, con los acuerdos que tenemos simplemente con los fabricantes de máquinas, el descuento paga con creces ya te ayuda, el dinero que te cuentan los asesores. Entonces, claro. ¿cuál es la filosofía? La filosofía es, yo sé mucho de mi especialidad de salud, pero necesito ayuda para montar un negocio. Eso es importante porque el odontólogo sabe de odontología, no sabe de finanzas. Entonces, o te buscas a alguien que realmente te acompañe y te asesore, o la verdad es que puedes meter la pata muy fácilmente. Porque estos negocios parecen sencillos, pero están muy regulados legalmente, necesitas muchos recursos financieros, necesitas buenos profesionales alrededor, un proyecto no se rentabiliza el primer año, tienes que tener un plan estratégico primero de cómo quieres, qué quieres ser tú de mayor y después en cuánto tiempo necesito para amortizar todo lo que estoy empezando, ¿no? Hay gente que empieza, lo decías del bar, Javier, pues 1 año, 2 años, pero en una clínica dental mínimo un plan de 5 años. Mínimo para decir, allá voy. Claro, dile a un odontólogo que haga un plan financiero a 5 años. Es muy difícil. 5 años suele ser la media más o menos de ese plan. Hombre, conviene hacer un plan a 5 años. Luego, si las cosas van funcionando, pues ya es mucho más sencillo llevarlo a cabo. Pero, por ejemplo, en un plan hay que prever el dinero que voy a necesitar mientras pierda dinero. Yo tengo que financiar mi negocio porque tengo que pagar mis sueldos en una época, en unos primeros años, donde todavía no estoy ganando, con lo cual tengo que financiar esa parte, que es una parte muy importante. En la toma de decisiones de un negocio es fundamental saber qué recursos tengo de entrada. Bueno, lo he dicho al principio, lo primero es pensar, lo segundo es planificar y lo tercero es pensar en el dinero, que por desgracia es absolutamente clave a la hora de montar un negocio. Lucía, en la plataforma de Encuentra tu Clínica, una de las empresas que realmente asesora y colabora con Encuentra tu Clínica es Denarius. Denarius va a jugar un papel fundamental a la hora de facilitar esa financiación que es tan necesaria para arrancar o bien comprando o bien reconvirtiendo lo comprado con tecnología, que muchas veces si compras una clínica pues que no tiene alta tecnología, claro, el valor será X, pero si le metes tecnología, que se hace falta hoy por hoy mucha tecnología, automáticamente puede tener un scope de subida importante. ¿Y dentro del sector sanitario varía mucho la manera de valorar y adquirir el negocio? Por ejemplo, de una farmacia a una óptica, a una clínica dental. En términos generales, los criterios son los mismos. La rentabilidad esperada. Fundamentalmente es eso. Cuando estoy comprando o vendiendo un negocio que va a continuar. Porque cuando lo que estoy es cerrando mi negocio porque no tengo nadie que me lo compre, entonces hay que hablar del valor de liquidación, que es mucho menor. En términos generales es el mismo, pero es verdad que en el mundo sanitario hay ahora operaciones de grupos inversores invirtiendo en determinados temas, que eso hacen que también juegue la oferta y la demanda. Si hay mucho dinero para invertir en un sector, los precios suelen subir. Pero en términos generales los criterios son los mismos. Y hablando de la venta, por ejemplo, una persona que esté pensando en vender su negocio, ¿cómo puede saber la valoración de ese negocio? Y sobre todo, una duda que yo creo que muchas veces surge, ¿cuándo es el mejor momento para vender? Vamos a ver, yo la experiencia que tengo, porque en el despacho hemos ayudado a profesionales de la salud en este tipo de cosas, se empiezan a plantear la venta normalmente en los procesos de jubilación. Yo digo entre nosotros que muchas veces hay gente que adelanta eso porque está harto. ¿Por qué? Porque montó una clínica que no le da rentabilidad o porque trabaja mucho más y gana mucho menos que si trabajara para un tercero, que ese es el otro caso. En los procesos de jubilación, en este momento que no hay plataformas donde encontrar un comprador claro, hay veces que nosotros ayudamos a una cosa que le llamamos entre nosotros, vamos a conseguir que alguien te herede la clínica.
Yo soy, por ejemplo, un oftalmólogo conocido y tengo dos posibilidades cuando me jubile: cerrar la clínica, lo cual es una pena, porque a lo mejor tengo una buena cartera de clientes, o puedo contratar a un profesional más joven que durante un tiempo trabaje conmigo para que los clientes vayan confiando en él y por tanto se mantengan. Porque si vendo mi cartera de clientes directamente a un desconocido, la posibilidad de perder que los clientes me abandonen es alta. Entonces nosotros ayudamos en ese proceso de, en el fondo, entre comillas, herencia, porque no hereda un familiar. También están muchísimos profesionales de la salud, están deseando que sus hijos estudien y se saquen el MIR y hagan la misma especialidad para heredar una clínica. Gran error, porque a lo mejor yo soy oftalmólogo y a mi hijo lo que le gusta es la cirugía cardiovascular y resulta que le tengo que presionar para que se quede con mi clínica. Pues es un error. Pero pasa en la salud y pasa en todas las empresas. Entonces, en empresas pequeñas hay que trabajar también esos procesos de ir educando al emprendedor, al empresario, a planificar su salida, porque tendrá más valor si la planifica. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar mucho a calcular el valor, y hay veces que les asesoramos a cómo mejorar el valor de la clínica para que tenga el mayor valor en el momento de la venta. Y resumiendo, los motivos principales de esas ventas suele ser lo que nos decías, ¿no? Cuando se acerca la edad de jubilación, que no le sale a cuenta. Hartazgo. Sí. He montado una clínica de estética. Yo tengo un amigo que montó una clínica de estética y la acabó cerrando porque no le daba rentabilidad y ahora se dedica a otra cosa, que no tiene nada que ver ni con la estética, porque además salen bastante quemados. Claro. Los emprendedores. Bueno, yo he sido emprendedor durante toda mi vida y cuando montas un negocio y no te funciona, te quedas un poco tocado. Claro. Y nosotros lo que tratamos de convencer, que es otra cosa que también nos encanta decir en 1+2, es nosotros ayudamos al emprendedor a convertirse en empresario, porque pasa de tener un negocio y de ser un esclavo de su negocio a ser el dueño de una empresa y vivir de su empresa. Y es la evolución natural. Nadie puede estar en plan esclavo de su negocio con 60 años. Eso lo puedes hacer a los 30. Pero conviene que vayas evolucionando y eso es un poco lo que ayudamos a hacer. Sí, es importante porque el odontólogo al final, que tiene una clínica propia, parece mentira, pero hace muchas horas. Empieza muy temprano, acaba muy tarde, tienes que estar totalmente focalizado con tus pacientes. Al final es una profesión que a largo plazo quema. Entonces sí que cuando ya estás agotado, pues tienes esa necesidad o bien de vender o bien de sí convertirte en empresario. Pero eso se tiene que convertir muy al principio porque son dos formas diferentes de gestionar una clínica. Una es si eres odontólogo trabajador en la odontología u otro con una visión más a largo plazo de empresario y la gestionas como una empresa, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes. Y yo creo que hoy por hoy el odontólogo lo que hace es ser odontólogo, no es empresario. Y eso es una dificultad. Y hay tareas que no debe hacer el odontólogo si no vale para ello. Por ejemplo, llevar la contabilidad. Sería absurdo que yo montara una clínica siendo un gran odontólogo y me dedicara a llevar contabilidad una vez que se van los clientes. Eso hay que dejarlo en manos de profesionales, que es mucho más barato, porque mi hora de odontólogo es mucho más cara que mi hora de contable. Y, por ejemplo, con respecto a la venta, entiendo que esto depende de cada caso particular, pero ¿hay diferencias entre vender a un particular, a un compañero de profesión, a una cadena grande? ¿Hay algún cambio en la negociación? Hay muchas. Yo digo que el contrato de compra-venta a una gran cadena es un contrato de adhesión. No puedes cambiar ni una cláusula. Vienen de Estados Unidos, te ponen el contrato encima de la mesa y o lo firmas o no lo firmas, porque si no lo firmas tú lo va a firmar otro. La venta a un profesional y a un compañero se pueden negociar muchísimas cosas y podemos ir más a un traje a medida y a lo que hemos llamado antes un proceso de herencia. Y normalmente es más rentable para los dos porque tiene menos riesgo. En la venta a una cadena coges el dinero el primer día y no hay ningún problema, pero evidentemente la valoración siempre es un poquito menor de la que puedes conseguir. Y hablando de la compra del negocio sanitario, ¿cómo se debe proceder a la hora de comprar un negocio sanitario? ¿Cómo puede saber esa persona cuánto debe pagar? Hablabas antes del sentido común, ¿aquí también apelas al sentido común o y a la ayuda profesional? A la ayuda profesional, hacer un plan de negocio, como decía Juan,
a tener resuelto el tema financiero, que aquí nos ayuda muchísimo Denarius, porque no es lo mismo. Si yo soy un buen profesional de la salud, trabajo en un hospital grande y he decidido que por las tardes quiero tener mi propia clínica, no es lo mismo hacer el desembolso en máquinas, desembolso en un montón de cosas, que me conviertan todo eso en el fondo en una cuota mensual. ¿Por qué? Porque tengo financiada la operación. Ese es clave. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a un profesional es primero que le dé una pensada a lo que quiere, porque es fundamental que tenga la estrategia clara de para qué quiere montar la clínica. Y una vez que se ha hecho esas preguntas, que si no se las hace él solo, nosotros le ayudamos a que se las haga, lo segundo es hacer un plan financiero y calcular los recursos. Y a partir de ahí, empezar a gestionar la compañía, o sea, el negocio como una empresa. Y eso es fundamental porque eso le va a hacer que tenga más éxito, que tenga más rentabilidad y que él se pueda seguir dedicando a su pasión, que su pasión normalmente es la salud, no la gestión de empresas. Pues ahí es donde ayudamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Comentabas el tema de tener claro lo que tiene que hacer un odontólogo. O sea, eso para mí es importante. Porque si eres un implantólogo, tienes que tener muy claro hacia dónde vas, lo que necesitas. Si eres un ortodoncista, también. O sea, tienes que tener muy claro cuál es tu diseño de empresa, lo que quieres hacer. Y después la financiación, básica, tener un buen apoyo para tirar adelante, sí. Para eso entiendo que también hay que hacer algún estudio de mercado a la hora de comprar, sí, bueno, también, ¿no? Cuando hablamos del plan financiero, el plan de negocio, entra eso. En el plan de negocio es el estudio de mercado, es el plan de marketing y comercial, la definición de mi tipo de cliente, el catálogo de productos que voy a dar, las tarifas que voy a poner, es fundamental saber tener hechos los números para saber qué tarifas pongo. Y el margen, ¿no?, que tienes. Claro, y el cliente también, entiendo que porque... Y el tipo de cliente y el marketing que voy a hacer y cómo me voy a aproximar al cliente. Eso es lo básico que no has comentado, Javier, pero es lo básico cuando dices qué tipo de negocio quiero, ¿no? Quiero vender, y el que quiero comprar dice, a ver, enséñame todo lo que acabas de decir porque lo quiero ver. Y después, no lo quiero ver a fecha de hoy, lo quiero ver desde hace 3 años atrás. ¿Por qué? Porque me puedes hinchar las cifras en el último año, pero yo quiero saber el histórico de esto para saber cómo puedo evolucionar. Y claro, yo qué sé, si compro y varío precios, subo los precios y soy capaz de retener a los clientes, a los pacientes que estaban en esa clínica, pues automáticamente mi salto en ingresos es alto, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas valoraciones. No es tanto, perdona Lucía, como la farmacia. Por ejemplo, la farmacia sí que tiene un factor diferencial a todos, que es la venta de la seguridad social. Claro, la venta de la seguridad social marca el valor muchas veces de la farmacia. Aquí no es así. Aquí te tienes que coger a lo que es la cuenta de resultados, porque es la que va a marcar un poco tu realidad, ¿no? Y de todas estas variables de las que habláis, no sé si hay un orden de prioridad, la más importante. Hombre, lo más importante, como decía Juan, es que si yo estoy vendiendo mi negocio en base a una rentabilidad, que esa rentabilidad sea sostenible en el tiempo. Por tanto, tengo que mirar unos cuantos años hacia atrás, porque lo que decía él, si yo he subido las tarifas el último mes, los clientes todavía no se han enterado y no me han abandonado, pues salen unos números diferentes, pero la fidelidad del cliente la estoy machacando, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante en la compra de un negocio es la rentabilidad esperada. Pero luego esa rentabilidad se tiene que adornar con una buena imagen de la compañía, una fidelización de los clientes. Es decir, yo, si tuviera que comprar un negocio que además va a ser mi futuro durante el resto de mi vida, bueno, yo ya estoy casi en jubilación, pero si yo tuviera 30 años y lo estuviera haciendo, me aseguraría mucho de que ese negocio está funcionando y, por tanto, hasta me presentaría o mandaría amigos a que fueran a la clínica a ser tratados, a ver qué tal estaban tratando a los clientes. O sea, haría lo que se llama un test ciego. Una investigación pura y dura. Una investigación pura y dura de todo, porque me estoy jugando mi futuro. Entonces, eso lo puedo hacer yo o se lo puedo encargar a profesionales, pero es que es una decisión muy importante. Yo me la tomaría muy en serio. Y respecto a los compradores, volviendo a la parte de la compra, ¿hay algún perfil específico de comprador? Pues los perfiles de compradores en las personas físicas son los profesionales de la salud
entre 30 y 40 años que ya tienen un cierto prestigio profesional y todos quieren tener una parte privada, y luego están las grandes cadenas que cada vez se irán consolidando más porque está pasando en diversos sectores, es decir, hay grupos inversores metiendo dinero, consolidando clínicas en muchos aspectos. De hecho, nosotros en 1+2 tenemos dos grandes cadenas que están consolidando clínicas. Hablabas ahora de la experiencia. ¿Es mejor a la hora de abrir un negocio partir con una experiencia, haber trabajado en otras clínicas o en otras empresas y luego montar tu propio negocio? ¿Qué es mejor? Yo a un recién titulado en medicina no le recomendaría montar su clínica. ¿Por qué? Pues porque no tiene incluso hasta porque los pacientes, si vemos a un médico de 23 años, pues nos da el yuyu. Yo prefiero ver a un señor ya que tenga 30 y tantos y que yo sepa que a lo mejor él tiene plaza en el Hospital Clínico de Madrid. Me da más tranquilidad. No veo una clínica dirigida por un médico recién titulado, no la veo. Yo creo que una gestoría no me importaría que me llevaran los papeles, pero con perdón, que me metan mano, tiene que ser un profesional. O sea, que mejor recomiendas que primero tenga una cierta experiencia y luego ya que se centre en su negocio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los primeros años la visoñez te la tiene que quitar la realidad. Y cuando coges un poquito de experiencia, ya sabes mejor qué es lo que quieres. Es lo que comentábamos antes del plan. Y tienes muy claro qué quieres hacer, cómo es tu tipo de negocio, porque ya lo has idealizado. Entonces, después veremos si los números te dan. Pero sí que es cierto que tú ya sabes lo que quieres. Y después también hay que ver dos cosas. Una cosa es el comprador que quiere tener su primera clínica después de haber estado trabajando en otras clínicas, y otra cosa es el que está en la fase de expansión. Pero que ya tienes una, quieres hacer otra, si quieres otra, hombre, si está... que esté lejos, pero que puedas utilizar los mismos clínicos, que tengas sinergias a la hora de comprar, es otra de las ventajas que también ofrece la plataforma. O sea, ese tipo de historias yo creo que hay que tenerlas en cuenta, y los perfiles son diferentes. Y hablando precisamente de esto, a la hora de expandir el negocio, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo diríais, oye, pues me va tan bien en esta clínica, voy a abrir otra? ¿Hay algún momento clave? Cuando ya has demostrado que la primera clínica la estás gestionando adecuadamente y es rentable, es muy útil tener una segunda tienda porque los gastos fijos los divides entre dos. Entonces vas mejorando la rentabilidad. La segunda, la tercera, depende de tus capacidades como empresario. Y depende de tu vocación, porque hay profesionales de la salud que quieren seguir operando, no quieren ser empresarios y contratar a compañeros. O sea, es muy importante que le encaje profesionalmente y personalmente a la persona que tenga esa vocación, porque las cosas sin vocación suelen funcionar peor. Para ir terminando, Javier, ya nos has comentado a lo largo de todo este episodio que hace 1+2, pero si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Sí. Bueno, aprovechando que me das la oportunidad de meter una cuña publicitaria, pues 1+2, primero se llama 1+2 porque nosotros decimos que gestionar una empresa puede ser tan fácil como sumar siempre que tengas a la gente adecuada a tu alrededor. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros asesoramos y acompañamos a empresarios. Los empresarios que consiguen para mí son héroes. Es decir, en España ahora mismo está muy bien valorado el emprendimiento y no tan valorado el empresariado, pero para mí el que consigue que su empresa funcione sola, que es el empresario, para mí es una persona que es un héroe, que está solo, que está bastante solo y que hay cosas que no las puede compartir con su equipo. Y yo digo que hay problemas que más vale que no los comparta con la familia. Entonces, para eso es importante tener un asesor de cierta confianza que le ayude. Entonces, nosotros acompañamos a esos empresarios después de mucha experiencia, que por cierto, en el mundo del asesoramiento de las empresas nos pasa igual que en el mundo sanitario. Yo no me hice asesor de empresas con 23 años recién terminado. ¿Por qué? Porque he visto muchas cosas que luego puedes aplicar. Has cometido muchos errores en grandes compañías que luego puedes evitar. Entonces nosotros en 1+2 acompañamos a las empresas familiares normalmente y a los empresarios familiares a convertir y a vivir de la empresa y a tener y ampliar su negocio. Y nos pueden localizar, por supuesto, a través de Encuentra tu Clínica, la gente de la salud, pero nuestra web, que es 1+2.com, y estamos encantados de atender a empresarios.
Mencionabas ahora los errores. ¿Cuáles dirías que son los errores más típicos que comete la gente o que debería evitar la gente a la hora de comprar o vender una clínica sanitaria? Pues yo, en todo en la vida, el principal error es no pararte a pensar. Vamos como pollos sin cabeza y decidimos montar una clínica y nos ponemos a correr y nos ponemos a buscar un local y a lo mejor el local no tiene posibilidades de tener una licencia de lo que yo quiero. Es decir, yo creo que el primer error que cometemos todas las personas es no pararnos a pensar suficientemente. Que eso se le llama estrategia. Sí. Pero a mí me gusta ponerle nombres sencillos a las cosas. Cuando estoy en la Todo el mundo lo universidad, entienda. cuando estoy en la universidad hablo de estrategia, pero aquí digo pararme a pensar, que me parece fundamental para todo, pero no para montar una clínica, me parece para todo en la vida. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando te paras a pensar, es hacer unos números para ver si cuentas con los recursos, porque si no cuentas con los recursos, si no cuentas con comida, no te subas al Himalaya. Sí. Calcula cuántos días vas a tardar en subir y bajar y date un colchoncito. No te vayas a equivocar. Pensar, Eso es hacer lo números y planificar sería, Sí. ¿no? La tercera. Juan, no sé si coincides con él. Totalmente. Lo que pasa es que cuando empiezas creando un negocio, tienes esa aventura, la ilusión es tan grande que muchas veces no te deja ver la realidad. Y la realidad es, oye, el largo plazo, la financiación. No, si tengo dinero para poder invertir, sí, pero eso no es. ¿Cuándo se te va a acabar? ¿Tienes a alguien que te pueda ayudar? ¿No? Ese tipo de pensamientos los tienes que tener muy claro y muchas veces la ilusión no te lo permite ver con claridad y esa es una historia. Aquí en lo que es Encuentra tu Clínica, una de las grandes ventajas que tienen es que, ya lo decía en una de las charlas que tuvimos, Dámaso, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer y en función de eso, pues ya veo, si tengo financiación, aquí está Denarius, si tiene asesoramiento, estáis vosotros. Ese tipo de situaciones las tienes que tener muy claras y mantener la ilusión, pero con realidad. Pues muchas gracias a los dos. Llegamos al final. Gracias por ayudar a entender cómo se estructura el mercado de las clínicas sanitarias. Y si surge cualquier duda, Denarius y de Cherry Health.